Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Doctor, el déficit fiscal sube a 16.319.4 millones de pesos en apenas 5 días. Yo creo que al dominicano hay que hablarle en un lenguaje llano. Cuando usted le dice al dominicano cuánto impacta en la venta, en la compra de una libra de arroz, de una libra de pollo, de una libra de habichuelas y así sucesivamente, pero cuando le hablan de déficit fiscal, el ciudadano común, la mayoría, no lo entiende. El déficit fiscal lo único que significa es que las personas que deben pagar impuestos no lo hacen. La evasión o elusión son dos cosas diferentes. Evasión es no acudir, no cumplir con la obligación de pago de estos impuestos, y elusión es de alguna manera tergiversar, cambiar, maquillar los números que se tienen para que la cantidad de dinero que pueda pagar se paga, lo pagan, pero pagan menos. Y los otros definitivamente no lo pagan. Eso es evasión y lo otro es elusión. Esas dos técnicas del empresariado dominicano, grande y pequeño, eso no tiene que ver, utilizan estos mecanismos para hacer más rentables sus empresas. Y eso determina ese déficit que tiene el Estado que buscar los fondos necesarios para cubrir las necesidades del pueblo. Tiene que buscarlo donde sea, porque tiene que haber medicinas en los hospitales, tiene que haber libros en las escuelas, tiene que haber todo este suministro que el Estado da. Sin embargo, ese dinero que se lo debe sacar a los comerciantes por elusión y evasión, no lo consigue. Así es. Mire, fueron cerrados los cargos penales que pesaban contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y una jueza del Distrito Federal de Columbia, de Tanya Chutkan, cerró el proceso. Sí, eso se sabía, porque él ganó las elecciones tomando en cuenta que los demócratas y su candidata, que fue Kamala Harris, no pudieron llenar las expectativas del pueblo de los Estados Unidos, y iba a ser el primer presidente que al ser juramentado estuviera siendo sometido. Y ese era un contrasentido porque históricamente eso no se había dado. O sometían y condenaban a esta persona, o suspendían ese proceso hasta tanto saliera de su gestión, de su administración, que solamente le tocan estos 4 años porque ya él tuvo una primera etapa de 4 años y no puede reelegirse. O entonces le quitaban los cargos, que fue lo que pasó. En ese sentido se tomó esa decisión porque ya no había sentido, digo yo, de continuar. Ahora violó la ley, sí. La violó. Lo que pasa es que hay en Estados Unidos la posibilidad del perdón del perdón de las condenas. Eso pasa aquí también en República Dominicana. Eso es cuando una persona está condenada y el presidente de la República le perdona esa... Es más benévolo el sistema judicial norteamericano. Entonces, que el nuestro. Eso pasa allá, y como ya él era presidente, él podía hacerlo consigo mismo. Hacerlo consigo mismo. Entonces, tomando en cuenta esa situación, se antepusieron y dijeron, está bien, vamos a quitarte los cargos porque definitivamente él ganó. Al ganar, pues eso tiene esa característica, que el presidente puede perdonar las culpas de los ciudadanos. Porque nosotros hablamos de debilidad del sistema judicial nuestro, porque es la realidad que vivimos. Pero tal vez eso mismo dirían los norteamericanos de su sistema de justicia. Un hombre que a todas luces estaban las infracciones penales que cometió ahí. Evasión fiscal, se hizo de todo. Bueno, la agresión al Capitolio fue una cosa terrible, eso fue una cosa grande. Ahí, así es. Mira, los materiales de construcción siguen estando muy caros en República Dominicana. Una funda de cemento, 525 pesos. En un ciento de bloc, alrededor de más de 4,000 pesos, porque está como a más de 40 pesos una unidad de bloc. La varilla, más de 4,000, lo que significa que si usted va a hacer una construcción pequeña en su casa, digamos un baño, un anexo, tiene que contar con 400 o 500 mil pesos, sin incluir la mano de obra. Entonces, esto va a cerrar la posibilidad de que los pobres, porque aquí en República Dominicana tenemos un amplio segmento de la población que vive en casas alquiladas, en habitaciones, que si no tenían posibilidad antes
de construir una pequeña vivienda, una pequeña casucha, un cuartucho para vivir, ahora podrán menos. Y esto beneficia más a las inmobiliarias, a las que se dedican a construir vivienda en el país, o sea que siempre la venden sobrevaluada. Un apartamento que antes usted lo adquiría por 2 millones de pesos, 1 millón y algo, 3 millones, ahora ya no lo va a encontrar en ese precio. Hay apartamentos de 6, 7, 8 millones de pesos y usted hipotecaría su vida completa a 20 años, que nadie sabe si va a vivir 20, pagando un apartamento que posiblemente se muere y no termina de pagarlo. Bueno, tenemos en las internacionales dos cosas. La primera, que en España fue descubierta y sometido, la policía española detuvo a 36 personas, 34 en Madrid, que presuntamente integraban una red dedicada al tráfico de ciudadanos de origen dominicano desde República Dominicana a España por el método Look Alike, en el que los migrantes utilizaban pasaportes reales de personas con las que se parecen físicamente, es decir, lo que se llama machetes. Eso por ese lado. Y por otro lado, que Jimmy Cherizier Barbecue ha señalado que, tomando en cuenta la persecución que se ha desatado, principalmente en contra de su grupo que él dirige, que es Viva Ensemble, que es Vivir Juntos, antes era, pues, esta es una asociación, un grupo que reúne una cantidad de agrupaciones terroristas y delincuenciales. Las bandas que hay en Haití es la dividera. Como andan entonces ya directamente en Puerto Príncipe, que quieren tomar el control, él está señalando que él va a enfrentarlos y que va a haber sangre. Y en ese sentido, pues está haciendo ese anuncio que definitivamente no es nada agradable, nada positivo. Pero este señor está haciendo ese anuncio en Haití. Pero ese anuncio ocurre ante la debilidad de los países que prometieron ayuda para fortalecer, para ayudar a la policía haitiana, y esa ayuda no ha llegado. Esa logística militar, ese dinero, ese recurso que iba a necesitar el primer ministro haitiano, las autoridades, para procurar esa pacificación de su país y volver a la institucionalidad, que no la hay, ha provocado esto. La falta de recursos. Y no dude usted que esta pandilla, pues se dijo en principio que eran 70,000 ellos. Yo creo que son más de 70,000. Porque a la comunidad que ellos se meten encuentran un apoyo colectivo de muchas comunidades haitianas. Los apoyan y entonces se suman. Miren, la última información que llega hoy es que las pandillas haitianas empiezan a sumar niños para el entrenamiento, lo que siempre hacen, lo que hacía la FARC en Colombia. La FARC secuestraba niños, los llevaba a la selva, los preparaba, los enseñaba a tirar con fusil, a utilizar armas de guerra y andaban en operaciones guerrilleras. Eso es lo que va a hacer ahora Jimmy Cherizier Barbecue y todos los que dirigen pandillas en Haití, ahora a rescatar los niños para sumarlo a las operaciones guerrilleras y terroristas que se están escenificando en ese país. Bueno, esa es la situación que se presenta, ya hizo su advertencia. Habrá que ver entonces cómo reaccionan sin fondos estos policías de Kenia y los mismos haitianos, sin fondos, porque hay que ver que no ha habido esa entrega de esos recursos necesarios para, pues, habituallarse todo lo que se necesita para enfrentar una situación, una amenaza tan grande y tan fuerte, tan grave como la que constituyen estas bandas delincuenciales. Bueno, el titular que nos llega de esta noticia, de la incorporación de los niños a las bandas armadas en Haití, esto da pena, porque un niño no tiene conocimiento de sus actos. Involucrarlo desde su infancia a una operación guerrillera, a una operación suicida, no es fácil. Pandillas incorporan más niños a sus filas en Haití. Vamos mal. Y nosotros que estamos aquí compartiendo una frontera con un país que a todas luces hasta la comunidad internacional le cogió miedo. Pero no le cogió miedo porque no quiere enfrentarlos. Le cogió miedo porque ellos entienden que ya no deben seguir invirtiendo más en ese territorio. No invierte más en ellos, se convierte en una amenaza
para República Dominicana, que es su vecino más cercano, en una amenaza para todos los países del mundo, porque los haitianos no solo emigran a República Dominicana, sino que se van a otros destinos también. La República de Haití pertenece a la comunidad internacional y los debates se toman en cuenta, las decisiones se toman en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene 5 miembros fijos, cuya cualquier oposición que puedan hacer cualquiera de ellos, y entre ellos hay 2 que están de acuerdo en no permitir, en no apoyar una fuerza de paz para Haití, que son Rusia y China, dentro de los 5 miembros fijos, miembros fijos que tiene el Consejo de Seguridad. Así las cosas, parece que no va a haber una solución de la Organización de Naciones Unidas, tomando en cuenta que hay que hacerlo, sí o sí. Pero mientras ellos se opongan, Rusia y China, no va a haber una decisión de parte de la Organización de las Naciones Unidas. Llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Invitamos para mañana en otro espacio Realidad en Contexto. Bye bye. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.